Tú, nosotros y el mensajero, todo el día juntos. Te pedimos en estos momentos que el Espíritu Santo esté con nuestro pastor, que esté con cada uno de mis hermanos también, para poder entender más de tu mensaje, Señor, más de lo que debemos aprender, más de lo que debemos ir creciendo, Señor. Te pedimos que bendigas a nuestro pastor, que seas con él, que cada una de esas palabras nosotros las podamos entender bien, Señor. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Le damos la bienvenida a nuestro pastor. Sí. Bendiciones y buenas tardes a todos los que nos he saludado. Que Dios les bendiga. ¿Cómo están los 33? Aquí cuando los mineros estuvieron abajo un tiempo, la pregunta fue que ¿estamos bien con los 33? Y hoy día somos 33 grados de temperatura, por supuesto. Entonces, por eso la pregunta, ¿cómo estamos con los 33? Así que un gozo nuevamente poder estar y compartir la palabra y mandar saludos a Constitución, que me llamaron hoy día en la mañana, a 10 para las 9 de la mañana, que una persona quería ser miembro de la iglesia. Y yo le dije, bien, pues hermano, me alegro. ¿Y de dónde es usted? De Constitución. Yo le dije, bueno, puede ser un miembro en el aire. Así que quedé mandarle unos estudios y tenerlo presente y mandarle saludos. Y así también en otras comunas que nos saludan siempre. Y estamos con una muy buena visita en Facebook. Tenemos muy buena visita. Estamos contentos con mi señora porque ha aumentado la membresía invisible. Bien, pero no por eso vamos a dejar de estudiar la palabra. Hoy día vamos a hablar de un tema súper interesante, que hay muchos hermanos que tienen algunas dudas, y vamos a ver 4 posturas que hay al respecto cuando la Biblia dice que cualquier pecado que el hombre cometa contra el Hijo de Dios va a ser perdonado, pero el que no va a ser perdonado ahora ni en el futuro es el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces hay muchos que dicen, a lo mejor yo estoy ahí, a lo mejor estoy haciendo acá el Hijo de Dios y estoy condenado. Conozco hermanos que tienen temor de eso. Por eso hoy día vamos a usar la palabra como de costumbre y vamos a ver qué es lo que es el pecado imperdonable, ¿ya? Para que usted lo anote, lo grabe y para que camine confiado en el Señor, si es que no está encasillado, cosa que no creo, porque para tener ese pecado imperdonable tiene que cumplirse un requisito, pero que es inevitable. Busquen Mateo capítulo 12, versículo 31. Mateo 12, 31. Ahí está la palabra. Mateo 12, 31 y 32. Vamos a leer lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia
será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, ha sido leída una porción de tu palabra. Ahora esperamos en ti que tu Espíritu Santo, Señor, abra nuestro entendimiento a los que están presentes, a los que están a través de las redes sociales, a través de las diversas páginas, Señor, para que hoy día sepan y se convenzan del tremendo amor que tú tienes para con nosotros. Y que podamos entender, Señor, que hay personas que están bajo esta condición, están bajo un pecado imperdonable. Y queremos que entiendan que hay una sola forma de poder salir de ahí, que es arrepintiéndose, pidiéndote perdón y recibiendo al único que le puede librar del pecado eterno. Te pedimos que mientras estamos acá, nuestros hogares estén protegidos por ti, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, nuestra familia, donde quiera que se encuentre, en este país, en el extranjero, donde esté tu Espíritu Santo, Señor, los cubra, los guarda y los proteja de todo mal. Gracias. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. También revisando otros textos, como por ejemplo Marcos, el versículo 28 y 29. Marcos capítulo 3, versículos 28 y 29 dice: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y la blasfemia cualquiera que éstas sean. Pero cualquier blasfema contra el Espíritu Santo no tiene perdón jamás, sino que es reo de juicio eterno. Ahí tenemos otra explicación otro texto respecto a esto mismo, y Lucas señala exactamente lo mismo, ¿ya? 3 evangelios que hablan sobre la gravedad del pecado imperdonable, y que son 4 puntos que es lo que vamos a ver ahora. Esos 4 puntos que hay diferentes opiniones al respecto, y vamos a ver qué dice la Biblia para que nosotros nos aseguremos en qué punto de esos 4 estamos. El pecado imperdonable, primero, es cometer un pecado, dice una postura, un pecado extremadamente grave, dentro de los cuales está el adulterio, asesinato o negar a Cristo bajo presión. Esa es una postura. La persona que adulteró, la persona que mató a alguien, o la persona que niegue a Jesús bajo presión. Lo que va a pasar, por ejemplo, cuando en la época que viene de Anticristo le preguntan a una persona que diga que se arrepiente, que rechaza a Jesucristo, y esa persona bajo presión lo niegue, es un pecado imperdonable según esta postura. Otra postura es afirmar que es falso todo lo del Espíritu Santo. O sea, que los milagros no son para el Espíritu Santo, que era lo que le decían a Jesús: este hace milagros por Belcebú, por Satanás. Le atribuyen la obra del Espíritu Santo a Satanás. Tercero, otra postura muy parecida a esta: atribuir milagros potenciados por el Espíritu Santo a Satanás. Es otra de las posturas que tiene mucha gente, que dice que si usted dice, no, ese no es un milagro de Dios, ese es un milagro de Satanás, listo, es un pecado imperdonable atribuirle a Satanás lo que hace el Espíritu Santo. Y cuarto, rechazar decisivamente
la verdad clara que el Espíritu Santo revelaba en la Biblia y que habla acerca de Jesús. Atribuyendo las obras de Jesús a Satanás y todo lo que tiene relación con la actividad de Jesús, negarla. Que no es el Hijo de Dios, que es un impostor, que es un hijo de fornicación, de que era un hombre común, y muchas versiones, cosas que por ahí dicen de Jesús y que también él nunca existió, que fue un invento de los religiosos, ¿ya? Entonces, si nos vamos por esa parte, nosotros empezamos a revisar que el pecado imperdonable tiene una de estas 4 posturas, que es la que la Biblia respalda, es la que a nosotros nos tiene que dejar tranquilos cuando la palabra del Señor nos narra y nos dice que el que hace tal cosa no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O sea, no hay vuelta que darle. Y dice la Escritura, en Lucas también, dice, por eso les digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero cualquiera que hable en contra del Espíritu Santo, no se le va a perdonar ni ahora ni en el futuro. Eso es lo que leímos al principio. En Mateo dice lo mismo, es verdad, les digo que todos los pecados serán perdonados. Todos los pecados a los hombres, sin excepción. Cuando el hombre se arrepiente de corazón, cuando el hombre alega ignorancia y pide perdón a Dios y se reivindica y Dios lo perdona, dice esta postura que es conforme a lo que dice la palabra del Señor. Y todo lo que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que blasfema contra el Espíritu Santo no se le perdonará, es lo que dice Lucas capítulo 12 versículo 10. Mucha gente se refiere a este pecado extremo como el pecado imperdonable. La blasfemia contra el Espíritu Santo y el pecado eterno, algunas personas se atormentan al considerar que pueden estar ahí encuadrados en eso, porque en el pasado hablaron mal, negaron a Jesús, negaron la obra de Dios, y ellos están ahí todavía porque no toman razón de otros versículos que señala la Escritura, que la persona cuando llega a los pies de Cristo, cuando le cree a Dios y cree en Dios, que es la base, para creer en Dios hay que creerle a Dios, ¿no es cierto? Ellos son perdonados, se arrepienten y pasan a ser hijos de Dios. Y por ser hijos de Dios, ellos cambian su actitud. Ellos ya no siguen bajo ese temor de que yo estoy bajo condenación porque en el pasado era así. O yo cometí un homicidio, estuve preso por eso, dice alguno. O sea que estoy en el pecado imperdonable. Ahora la pregunta del millón es la siguiente. ¿Puede un cristiano, una persona que tiene el Espíritu Santo, cometer el pecado imperdonable? ¿Puede un cristiano nacido de nuevo cometer este pecado imperdonable? La respuesta, según la Escritura, no. No puede, porque si ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador y ha venido el Espíritu a su vida, esa persona ya ha sido redimida. Sus pecados le han sido perdonados y cualquier cosa que haya dicho en contra de cualquier cosa, en contra de cualquier actitud de Dios, ha sido perdonada. Pero esa persona que llega a Cristo ya jamás, por tener una mente renovada, va a hablar mal de Dios, o va a ofender al Hijo de Dios, o va a hablar mal del Espíritu Santo. Va a tener cuidado, porque la Biblia le entrega sabiduría, y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. O sea, se va a cuidar de lo que va a decir, va a poner guarda en sus labios, porque sabe que por su boca sale la vida y sale la muerte. Entonces, en ese sentido, hermanos, tenemos que estar claros que el pecado imperdonable
no es cometer el pecado de adulterio. Porque si fuera así, David habría estado condenado. Dios no lo habría perdonado. El rey de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, cometió adulterio. También cometió homicidio. Porque mandó a un hombre inocente a morir al campo de batalla para que lo pusieran en la primera fila, cosa que todos los dardos llegaran a él. El asesinato bajo presión. ¿Y usted niega a Cristo? Sabemos que sí. Porque usted niega a aquel que le abre la puerta al cielo. Mucha gente ha muerto diciendo que no renuncian a su fe. Tenemos los tremendos mártires de la fe. Hay una larga historia de hombres que fueron quemados en plazas públicas, hombres que fueron aguillotinados, quemados vivos, gritando el nombre del Señor, señalando que en Cristo hay vida. Ellos no sucumbieron bajo la presión porque eran hijos de Dios. Ellos están convencidos que Dios es algo real. Cualquier fuera la presión, no iban a cambiar, porque el Espíritu Santo nos ha dado espíritu de amor, dominio propio, y no de temor. La persona, cuando está segura que es hijo de Dios, que ha sido perdonado, cualquier cosa que venga nunca va a negar a Dios, porque Dios mismo va a interceder, Dios mismo va a hablar a través de él, dando la seguridad a los que escuchan de que están frente a una persona que cree enfáticamente en Dios. Así que hay un punto de vista muy popular, que la mayoría de los pecados son perdonables. Pero como decíamos, el adulterio, el asesinato, la negación de Cristo, ante amenazas, son imperdonables. Y este punto de vista es incorrecto. Quiero que usted sepa que es incorrecto porque no se ajusta al contexto de la palabra. No se ajusta a lo que dice la Escritura. Incorrecto porque la Biblia incluye ejemplos, como los que estábamos hablando recién, de personas que cometieron homicidio, cometieron adulterio. Y ya dijimos cuáles, algunos de ellos. Entonces, por lo tanto, no se encasillan. Habría un error al decir que hay hombres que negaron a Cristo bajo presión, pero en su corazón después reconocieron y pidieron perdón. Ejemplo, ¿cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3 veces. Y las 3 veces le decían, no, si este hombre era un discípulo de él, este debería morir también. No, yo nunca lo conocí. Yo nunca he estado con él, no le conozco. Si fuera correcto lo que dicen, entonces Pedro no habría tenido perdón. Pero Pedro se arrepintió y Dios lo perdonó. Y Jesús lo nombró incluso que la persona que tenía que cuidar las ovejas, que iba a ser un líder, que iba a guiar a muchos. Así que, hermano, Pablo es el otro. El apóstol Pablo señala en uno de sus libros, en 1 Timoteo, dice, aún habiendo sido yo blasfemo, dice Pablo, aún habiendo sido yo blasfemo y perseguidor y agresor de los hijos de Dios y de Jesús, fue perdonado. O sea, el primer punto, fuera. El primer punto, que el pecado imperdonable es adulterar, es matar o es negar a Jesús ante opresión. Fuera. Los cristianos genuinos, estimados hermanos, todavía pecan de muchas formas.
Ninguno de los que estamos acá podemos decir que no pecamos. Todos de una u otra forma pecamos. Porque si así no fuera, hacemos a Dios mentiroso. Porque si así no fuera, Dios no nos tendría un abogado para que intervenga en nuestro favor. Así que el que dice que no tiene pecado, dice la palabra, el tal es un mentiroso. Todos pecamos. Pero ¿cuál es la diferencia a un irredento, a un convertido, a un hijo de Dios? Que el hijo de Dios tiene quien, ¡pum!, le picotea el corazón. Y viene el arrepentimiento, y el arrepentimiento sincero, no el remordimiento indiferente a lo que hizo. El arrepentimiento es un cambio de actitud. No debería haberlo hecho, Señor, perdóname. Y eso ya está establecido, que el Señor nos llamó siendo pecadores, estando muertos en delitos y en pecado, y nos llamó igual. Ahora, Dios perdona a los pecadores arrepentidos, o sea, al que en estos momentos esté negando al Espíritu Santo, esté blasfemando en contra del Espíritu Santo y muere sin arrepentimiento, no va a ser perdonado. Y hay gente así, que mantiene una postura, a veces soberbia, de que tal cosa no es así. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Incluso películas, en donde un niño le pregunta al adulto: papá, ¿tú crees que Dios existe? No, la verdad que como no lo he visto, no sé si existe o no. Mensajes a la mente de quién. Películas que tienen un profundo sentido espiritual, familiar. Ayer notamos una de un hombre que sufría porque le iban a quitar a una sobrina. Tenía una actitud religiosa, piadosa. Y la niña, de tan solo 10 años no más, le preguntaba, le decía: ¿crees en Dios? Es que no puedo creer en que no he visto. Pero, ¿tú crees que Él existe? Es que no sabría decírtelo. Si usted entiende ese mensaje subliminal, a dónde va dirigido y por quién, por la empresa más grande en el mundo que ataca y castiga a los que profesan la fe cristiana. No le daré el nombre, usted sabe quién es. Una tremenda empresa de películas, actores famosísimos, y otros actores que han sido vetados porque han hecho películas cristianas donde hablan la verdad del Señor. Entonces, Dios perdona a los pecadores, sí, pero arrepentidos, y los perdona a través de Jesús, porque Él es el abogado que tenemos ante el Padre. Ahora, el segundo punto de vista, afirmar que es falso sobre el Espíritu Santo. Que todo es falso, no es obra del Espíritu Santo. No tiene nada que ver el Espíritu Santo. Y yo ahora he escuchado eso. Y bien seguido, hermano. Bien seguido que los milagros no existen. Y de hombres connotados. Nada, si los milagros fueron del pasado. Ahora no existen. Pero le decía a una señora: pero yo he sido testigo de milagros. No existe. Eso era para los apóstoles. Los apóstoles que estaban llenos del Espíritu Santo podían hacerlo, porque fueron encomendados para eso. Pero ya no están los apóstoles, por lo tanto lo que ellos hacían ya no se puede hacer. Y la Biblia me dice otra cosa. La Biblia me dice que eso fue para ellos y para sus hijos y los hijos de sus hijos, para lo venidero. Entonces,
ese afán de negar que Dios es un Dios activo, un Dios presente, un Dios que se mueve a través de sus hijos, un Dios que aún está obrando. Hermano, hay un tremendo testimonio incluso de un actor de cine, tremendo testimonio, salvó su casa igual que otro cristiano. En California se quemó todo, sin embargo él sale delante de su propiedad y dice: mi Dios me libró del fuego. Un famosísimo actor. Y otra persona, en el mismo California, se ve todo quemado y su propiedad intacta. ¿Y qué es eso, hermano? ¿Qué es lo que es? ¿Es una casualidad? ¿Es un tal vez? ¿Por qué tanto sudo para negar lo innegable? Porque al aceptarlo se viene abajo todas sus teorías. Ahora, el segundo punto: afirmar que es falso todo lo del Espíritu Santo. Los padres de la iglesia primitiva tenían este punto de vista, abordaban este punto de vista. Hay un ejemplo de uno de ellos, Cirilo, que era un santo de Jerusalén. Decía: un hombre a menudo debe temer decir, ya sea por ignorancia o reverencia asumida, lo que es incorrecto acerca del Espíritu Santo, y por lo tanto caer bajo esta condenación imperdonable. Eso decía este varón en uno de sus libros. Y este punto de vista, según los entendidos, los estudiosos de la Biblia, es poco probable. Porque describe el pecado en forma general, no lo identifica, lo escribe en forma general. Muchas personas no cristianas han mantenido creencias falsas respecto al Espíritu Santo. Y luego se han convertido al cristianismo. Y han reconocido su error, y han reconocido su pecado, y aquí tienen a uno ustedes de ellos, como tantos otros. Pero así como yo me burlaba del Espíritu Santo y de los hijos de Dios, que no creían en el Hijo de Dios, con este segundo punto yo estoy condenado. Pero se me apareció el Señor en el camino. Su destello me alumbró la mente y me hizo pensar en lo erróneo de mi pensamiento y pedí perdón. Por lo tanto, no tengo ese pecado imperdonable para algunos que han sido así en el pasado. Porque muchos dicen: no, yo no acepto a Cristo porque tengo pecados que no me puede perdonar. Y a criterio general decimos: no existe pecado en el mundo que Dios no perdone. No existe. El pecado deja de ser pecado condenatorio cuando la persona se arrepiente, pide perdón y recibe a Jesús. Así que este segundo punto tampoco corre. Muchos hemos expresado creencias falsas del Espíritu Santo, muchos, conmigo. Pero luego hemos corregido nuestro caminar. Así que, por lo tanto, al darse cuenta del error que estábamos cometiendo, el Señor nos ha recibido, nos ha perdonado y ha lavado nuestras ropas en su sangre. El punto de vista tercero: atribuirle los milagros a Satanás. Mucha gente dice eso. No, sobre Satanás. No, Dios no hace eso. Y no hay que negar que Satanás también puede hacer milagros. Satanás también tiene poder sobre lo natural.
Él tiene poder en la parte invisible. No hay que negar, pero hay una diferencia. Que cuando Satanás hace un milagro, siempre hay algo a cambio. Y esto lo conocen y lo saben muy bien en un mundo que existe en la vida. Algunos que pactan para tal cosa y les va bien. Porque si no tuvo Satanás, no tuvo la inteligencia de tentar al Hijo de Dios con la riqueza, no le cuesta nada tentar a cualquier humano con la riqueza. ¿Por qué? Porque la riqueza del mundo las tiene Él. Y así lo dice la Escritura. Si tú postrado me adorares, todos los imperios que te muestro, todas las propiedades que te muestro, todos los países que te muestro, serán tuyos. Jesús no le dice, es mentiroso, ¿dónde la diste? Esto es de mi Padre, ¿no? Cayó y le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, hay milagros que no son atribuibles al Espíritu Santo. Pero cuando usted tiene la guianza de Dios, cuando usted tiene el discernimiento de Dios, inmediatamente algo le va a avisar que está frente a un hecho que debe investigar. Así que algunos sostienen que este punto de vista hay ministerios que son amparados por Satanás y se hacen milagros. Hay cosas que en la actualidad Satanás está haciendo y las hace. A mí siempre me llama la atención cuando de repente aparece alguien ¡fum!, de la nada, poderosísimo, famosísimo, tiene algo increíble, tiene una gracia angelical. Me pongo muy pensativo. Y después, los años después, he visto a esos caer, enfermarse, morir, sin pena ni gloria. Entonces, el cristiano es sabio, es inteligente. Debe entender cuándo es su Padre el que interviene. No podemos argumentar cosas que no estamos seguros, pero sí estamos seguros que Dios es un Dios de milagros. Cuando Dios sana a un enfermo, a una persona con cáncer, a un diabético, cuando Dios resucita a un muerto, es porque tiene un propósito. Y Él no cobra nada a cambio. Lo único que pide es adoración a su Hijo, exaltación a su Hijo. No pide otra cosa. No pide herencia, no pide dinero, no pide nada. Si Él es el dueño de todas las cosas, hermano, ¿cómo va a estar pidiendo de lo que es de Él? Así que los milagros que realizó Jesús fueron milagros que benefició a la gente. Un ciego recupera la vista. Un paralítico deja su lecho y camina. Una muerta que iba en un ataúd la resucita. Ve a la gente con hambre y multiplica el pan y los peces. Jesús era un milagrero, le decían. Y lo buscaban de diversos lugares. Mujeres que tenían enfermedades que nadie le había sanado, nadie, viajaban kilómetros y kilómetros para enfrentarse a Él. Y lo sanaba. Nosotros entendemos cuando pasa algo que es beneficioso para la persona. Así que incluir los milagros que hacían los apóstoles también estaban facultados para hacer milagros. Por lo tanto, este punto de vista no es convincente tampoco. Aparte de preguntarnos si los milagros ocurren ahora, Jesús advirtió, Jesús lo dijo en la palabra, que los milagros no son necesarios. Porque el verdadero discípulo, el verdadero Hijo de Dios, no necesita un milagro.
para ver la acción de Dios en uno. Somos un milagro de Dios. Caminamos, vemos, hablamos porque somos un milagro de Dios. Y lo notamos cada día. Cuando degustamos de lo que Dios ha creado, el aire que respiramos, dónde habitamos, el cuidado que Dios tiene para con nosotros, cómo nuestro cuerpo se recupera en forma increíble de enfermedades y tiene un acto de defensa, el cuerpo increíble. Somos un milagro, únicos en la tierra, creados conforme a la imagen y semejanza de Dios. Caminamos porque somos un milagro de Dios. Yo no creo en Dios porque Dios hace un milagro, yo creo en Dios porque lo siento en mi corazón. Los incrédulos quieren ver milagros para convencerse. Un incrédulo tiene que ver algo supernatural, algo que nunca lo ha visto, y ahí cree que hay Dios. No. Dios quiere que usted crea en Él por fe, que usted dé testimonio que hay un cambio de actitud en usted, que usted se considera diferente. Eso es lo que Dios quiere, no andar haciendo milagros por aquí y por allá. El cuarto punto de vista, que es el que vamos a detener un poco más: rechazar decisivamente y definitivamente que el Espíritu Santo fue el que reveló a Jesús. ¿Y quién es Jesús? Es atribuir obras poderosas a Satanás. Aquellos que cometen pecado imperdonable, explica Juan Calvino, con mala intención resisten a la verdad de Dios, aunque por su brillo están conmovidos, que no pueden alegar ignorancia. Rechazan decisivamente la verdad clara, revelada por el Espíritu sobre Jesús, y le atribuyen su poderosa obra a Satanás. Rechazan decisivamente a Jesús, no creen en Él, no lo quieren recibir, no lo quieren aceptar. En lugar de someterse a Jesús y de reconocer las obras del Espíritu Santo, ellos reconocen a Satanás como el que hace eso. Ahí tiene usted a los satanistas. Ellos creen que Satanás es más poderoso que Dios. Entonces, el pecado imperdonable no es un desliz accidental. El pecado imperdonable, hermano, no es de que usted mañana o más rato comete un pecado y ese pecado no se lo van a perdonar. No es un desliz momentáneo. Pero si usted hace el pecado su accionar, si usted hace su pecado continuo y no hay cambio en usted, usted no ha conocido a Dios. O sea, Dios no mora en usted. Eso es indiscutible. Porque Dios puso en nosotros al Espíritu Santo para guiarnos, para redarguirnos, para enseñarnos, instruirnos, tirarnos las orejas. Es nuestro colaborador y nosotros colaboradores de Dios. Si yo tengo a Dios en mi corazón, voy a cometer un pecado, pero no voy a hacer de ese pecado mi accionar continuo. Es porque nunca le conocía. No va de mí un arrepentimiento sincero. Y aquí viene lo complicado. Cuando el pecado es imperdonable, Dios no coloca el deseo del arrepentimiento. El arrepentimiento lo coloca el Espíritu Santo en su corazón. Pero cuando usted endurece su corazón,
Cuando usted de continuo, corazón de piedra, no de carne, de continuo niega, se abstiene, se revela, desconoce lo difícil de desconocer, Dios le endurece el corazón y lo entrega a su propia mentalidad. Hay un tremendo pasaje en Romanos 1. Hombres que se desviaron de la verdad, que empezaron a rendirle gloria a animales, a aves, empezaron a ser idólatras. Dios los entregó a su propia lascivia y castigó en su cuerpo el error de su decisión. Cuando Dios ya quita su Espíritu Santo, la persona no tiene intención de arrepentimiento. Están condenados. Y la palabra dice, estos ya han sido condenados. Entonces, el pecado imperdonable no es un desliz. No es algo que sucedió de repente. Un arranque de ira, por ejemplo. Usted sale en defensa de alguien, golpea a otra persona, en defensa personal. Usted se defiende de un ataque. Usted reacciona frente a una injusticia. El Espíritu Santo pone arrepentimiento, hermano. Y eso se lo aseguro. Dios va a ser el que va a instigarlo para que usted se arrepienta. El Pepe Grillo que ha puesto en nosotros nos va a decir, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Y no nos va a dejar dormir mientras no aclaremos con Dios ese detalle. Así que el pecado imperdonable es aquel que sostiene su postura negando a Dios. ¿Y cómo negamos a Dios? Diciéndole, no te creo. Haciendo lo contrario a lo que Dios dice, endureciendo su corazón. Recuerdan que yo les he dicho, cuando ustedes hablen con alguien y hablen y hablen y no hay un cambio de actitud en la persona, entréguenselo al Señor. Porque hay algunos hermanos que les gusta, son porfiados, van donde mismo, los insultan, los rechazan, se ríen en su cara y siguen. Hermano, hay otras personas que sí quieren oír. Entrégaselo al Señor. Dios sabe lo que va a hacer con él. Pero tú has sido ordenado para hablar del Evangelio, para enseñar las cosas que Cristo nos enseña. Tú no eres el Salvador es Cristo. Así que no pierdas el tiempo. Parece duro, pero pastor, si la palabra nos manda a predicarle a toda criatura, sí, a toda criatura. Pero cuando una criatura se te para al frente, te niega, te insulta, te rechaza, con la puerta en las narices, ¿qué te puede decir a ti el Señor? No te rechaza a ti, me rechaza a mí, dice la palabra. La bendición que iba contigo se devuelve contigo, no queda ahí. ¿Por qué lo dice? Hermano, entregárselo al Señor. Decirle, Dios mío, he cumplido. Porque la palabra me dice, si yo veo al impío cometer pecado y no le reconvengo la sangre de ese pecador, va a ir sobre mí. Pero si yo voy, le reconvengo, le digo que se arrepienta, y él no me escucha, pero yo le dije, su sangre no va sobre mí. ¿Me entiende la idea? Que tenemos que hablar, pero tampoco no tenemos que perder un tiempo precioso.
Dios sabe quién es el culpable de este pecado. Y el culpable de este pecado nunca lo va a haber sentado entre medio de usted. Porque en primer lugar, la gente huye de las iglesias. No quiere tener compromiso. No quiere. Porque sabe, si hablan con usted a la segunda o tercera oportunidad lo va a invitar a la iglesia. No quieren nada con la iglesia. No lo quieren escuchar. La persona que tenga interés en sí, cuando Dios pone un toque en su mente para que entienda, ustedes se dan cuenta. Porque van a pasar a hacer preguntas. Miren, una anécdota corta de días atrás. Estaba haciendo un trabajo en mi oficina y salgo a abrir porque tocaron el timbre. Y en la puerta había un hombrecito, un caballero joven, que siempre lo daba en la feria. Me extrañó verlo. Me dijo, ¿puedo hablar con usted? Sí, pasa. Pasamos y le habían abierto su carro, le habían robado sus documentos, plata y mercadería. Y estaba triste y apenado. Y empezamos a conversar. Y yo noté que algo quería. Quería hablar de Dios. Quería decir que él quería retomar su amistad con Dios. Quería cambiar su vida, que ya estaba aburrido, estaba cansado. Puede que este domingo lo vea. Y yo le di gracias a Dios. ¿Sabe por qué? ¿Por qué no estamos predicando en el desierto? No. Porque la palabra de Dios, donde quiera que vaya, siempre va a surtir efecto. Ahora que si Él llega aquí, llega allá, a otra iglesia, cumplimos igual la función. Quisieron que esta iglesia estuviera abarrotada, hacer 2 cultos el día domingo, 2 cultos el día jueves, que vinieran hartos hermanos. Pero si nosotros logramos que la persona se reconcilie con Dios, vuelva a su iglesia o busque una iglesia cercana a su domicilio, estamos cumpliendo la función. Personas que escuchen, que no tengan la posibilidad porque viven distante de una iglesia y que estén escuchando, estamos cumpliendo la función. Y tenemos que darle gracias a Dios porque estamos hablando palabras. Es imposible que un ser humano, hijo de Dios, nacido de nuevo, tenga este pecado. Ningún cristiano lo puede tener, ninguno. Porque el cristiano, cuando empieza a escuchar del Señor, empieza a ver un cambio en él. Empieza a ver una comezón de oír, de aprender, quiere hacer algo para agradar a Dios. Está agradecido porque está entendiendo cosas que antes no entendía. Pero aquel que viene por el pan y los peces, aquel que viene por otra causa, no va a permanecer, porque no va a resistir la palabra. Escúcheme bien, no va a resistir la palabra. Así que muchas personas parecen haber cometido este pecado. Y como le confesé, yo lo cometí. Pero me siento perdonado. El pecado siempre va a estar en nosotros, a las puertas. Pero el pecado es como cuando una mujer se embaraza. Entra en la mente del hombre. El hombre lo acuña en su mente. Y pasan los días. Y uno empieza a acostumbrarse a ese pecado. Se empieza a embarazar. Y llega un momento, dice la palabra, que uno da a luz el pecado. Y el pecado trae consigo la muerte. Y ahí es cuando Dios hace esto. Te da vuelta la espalda. Hasta que alguien implore por ti, intervenga por ti, interceda por ti. Y tú sabes quién es.
Tú sabes aquel a quien Dios no le niega nada. Jesucristo. Cuando tú le pides perdón a Jesús, le pides perdón a Dios, el verdadero Dios. Dios te va a perdonar porque sabe y conoce tu corazón. Así que ahí tenemos las 4 posturas. Pienso que hoy en día hay muchas personas que pueden estar a punto de cometer un pecado. Nuestro consejo es: no lo hagas. No lo hagas. Porque el pecado se puede cometer en forma totalmente repentina, sin haberlo planificado. Pero cuando tú planificas cometer un pecado, como dice la ley, hay premeditación, hay una planificación. O sea, montaste toda una máquina para obtener algo que te beneficie. Ahí es más complicado, porque en tu mente no está el Pepe Grillo: no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Así que, hermano, mirémonos al espejo y reconozcámonos. ¿Somos hijos de Dios? Sí. ¿Pecamos? Sí. ¿Todos? Sin excepción. ¿Y hasta cuándo vamos a pecar? Hasta que dejemos este mundo. El pecado se queda acá y nosotros nos vamos a otro lugar. Nunca más pecado, nunca más dolor, nunca más enfermedad, nunca más llanto, nunca más enemistad, nunca más guerra ni pleitos. Ahí. Así que no creo que ningún cristiano esté bajo esta condenación, y tampoco creo que ningún cristiano vaya a cometer el pecado imperdonable, a menos que sea un apóstata, que primero estuvieron con Cristo, levantaron su mano, obraron cosas del Señor, pero el Señor al final le va a decir: apártate, no te conozco. ¿Por qué? Porque tuvieron una participación dentro del pueblo de Dios que solamente era en su beneficio. Nunca conocieron al Señor. Por lo tanto, el Señor nunca los conoció. Podemos ver cara y no corazones, pero Dios conoce los corazones. A Dios a nadie lo engaña, por mucha apariencia de santidad, por mucha apariencia de fama. Igual Dios le puede decir: apártate, nunca te conocí. Creo que no estamos ahí nosotros. Estamos en el Señor, con lucha, con prueba. De repente luchando: lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago, no lo hago. ¡Pum! Victoria. Y si lo hago, resentimiento, dolor y pena y rabia, que por qué lo hizo. En la vida del cristiano, lucha permanente y constante. Lo vimos. ¿Por qué? Porque las saetas vienen de allá, dirigida a nuestra mente. A nosotros. ¿Por qué a nosotros y no al mundo? Porque el mundo ya les pertenece. El mundo ya es de Satanás. A él le interesa lo que no le pertenece. A él le interesa recuperar lo que un día fueron de él. Todos nosotros. Así que, por lo tanto, nosotros tenemos que mantenernos firmes, sin fluctuar en el Señor. Estar siempre con el oído atento. Habla, Señor, que tu siervo oye. ¿Qué me quieres decir? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué quieres tú que yo haga? Eso va a hacer que se agudicen nuestros sentidos y podamos decirle al Señor: estoy seguro en tus manos, porque tú nunca me vas a soltar. Yo voy a querer deslizarme, pero tú me vas a recoger. Podré irme de tu casa,
pero tú siempre me vas a recibir. Porque como hijo puedo irme, pero no dejo de ser tu hijo. Podemos irnos de la presencia del Señor por cualquier cosa. ¿Nos enojamos con Dios? Nos enojamos con Cristo. Pero de repente nos dimos cuenta que no teníamos que enojarnos. ¿Usted cree que Dios nos va a decir, no? ¿Sabes? Si ya te enojaste, no quiero nada contigo. No. Incluso Dios va a estar esperando si nos ve venir o no. Y cuando nos vea venir, va a ser Él el que va a correr a nuestro encuentro. Lo dice la palabra, hermano. El Hijo pródigo. Así que los que han cometido el pecado imperdonable antes, no se preocupen, están liberados. Los que tuvieron endurecido el corazón ya tienen un corazón de carne. La identidad ahora está en Cristo. No tenemos problema de identidad. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos hijos de Dios. Mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Aunque sea arrastrándome por entrar al reino de los cielos. Porque soy del grupo de los de 30%. Bueno, me cuesta servirle al Señor. Pero el Señor me dice, bueno, yo tengo en mi viña, nos quedan el 30, el 60 y el 100%. Eres del 30, pero eres del 30. Te esmeras. Eres del 60, aleluya. Eres del 100. Vamos a llegar igual. Así que debemos apartarnos del pecado, estando seguros que no estamos en el pecado imperdonable, pero sí hay muchos que no están. Ya ese tenemos que interceder por ello ante el Señor. Porque la palabra dice que Dios habla y dice, yo tendré misericordia de quien quiera tener misericordia. No es obra mía ni de ustedes, es de Dios. Cuando yo intercedo por una persona ante Dios, cuando Dios ve en mí la actitud de su Hijo, Dios perdona y pone paz en el corazón del pecador. Ahora, la palabra dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Terminamos con esto. Romanos 8. Versículo 1, Romanos 8:1. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya. ¿Está usted en Cristo? No hay condenación. ¿Por qué? Porque el Espíritu ha puesto vida en usted a través de Cristo. Así que gracias al Señor por esta promesa bendita. Estamos en Cristo. No hay castigo, porque Cristo nos hizo huir de la ira venidera. No hay condenación. Hay gozo, paz y felicidad en el Espíritu Santo. Póngase en pie. Hay mucha gente que tiene el corazón endurecido. Están preocupados de otras cosas, están preocupados del futuro, de qué van a hacer, cómo tienen más, cómo obrar más cosas. Pero no han pensado en sí. Y Jesús contó una historia cuando dijo, ¿qué sacas con ganar todo el mundo si esta noche viene por tu alma? ¿De qué sirve? Eclesiastés dice que el hombre trabaja toda la vida, tiene pertenencia, después se muere y los suyos gozan de ella. Así que por lo tanto, hermano, preocupémonos de lo que Jesús dijo. Vayan y aprendan lo que significa misericordia, que no, y no sacrificio.
Lo que tenemos que hacer es eso, tener misericordia por este mundo que se pierde, por personas que todos los días vemos y saludamos, y vemos el futuro que les espera. Gracias le damos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos en esta hora que esta palabra sea esparcida, que tú la lleves a muchos corazones que están dudosos, temerosos, que no está lo que tú pones en el corazón de tus hijos, la seguridad de la salvación. De que tú, Señor, cuando nos llamas para una vida eterna junto a ti. Y que hay todo un mundo que no te quiere recibir. Intercedemos por ellos, por aquellos que aún tienen tiempo por salvarse, Señor. Aquellos cristianos dudosos que viven un cristianismo de temor, de miedo. Están bajo, Señor, amenaza de equivocarse, del pecado. Muéstrale tu luz, Señor, que tú viniste a liberarnos y a darnos vida, y que ninguna condenación hay para los que estamos en ti, Cristo. Bendice a todos los que vieron y escucharon este mensaje, a los que se van a sumar también a través de Chile y del mundo. Y a nosotros, Señor, guárdanos. Cuida nuestros labios, nuestra lengua, de no proferir, Señor, palabras de maldición ni condenación. De dar la seguridad a un pueblo, Señor, que te ama, que te sigue, de que nadie nos puede arrebatar de tu mano. Nada, ninguna cosa creada, nada. Y que tú tienes una promesa para con nosotros, que donde tú estás, nosotros estaremos. Gracias por esta libertad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Tomen asiento.